cuando murió mi madre, sentí que algo dentro de mí se apagaba para siempre. No por la herencia, no por los bienes, no por las cuentas, sino porque era la única persona en el mundo que nunca me había fallado. Su casa olía a jazmín incluso el día del velorio, como si ella, terca hasta el final, se negara a que la tristeza borrara su esencia. Yo caminaba por las habitaciones vacías sin atreverme a tocar nada, como si el simple hecho de mover una fotografía fuera una traición. Mi hijo, Daniel, estaba a mi lado, pero cada vez más distante, más frío, más impaciente. Había cambiado desde que consiguió aquel trabajo importante en la ciudad. Ya no era el muchacho dulce que me pedía consejos, sino un hombre de traje, voz firme y mirada calculadora. Me dijo que vendría a ayudarme con todo, pero desde el principio noté que lo suyo no era apoyo, sino prisa. Y no para consolarme, sino para saber qué iba a pasar con la casa de mi madre. El día que fuimos a leer el testamento fue el peor. El notario me entregó las copias con una solemnidad que me pareció absurda, como si esos documentos tuvieran más peso que mis lágrimas. Mi madre había dejado la casa para mí, como era lógico, pero también había agregado una cláusula especial: si yo decidía venderla, el dinero debía guardarse para mi vejez y no entregarse a nadie más, ni siquiera a mis hijos. Daniel apretó la mandíbula cuando escuchó eso. Me miró como si yo hubiera convencido a mi madre de hacer una injusticia. ¿Pero qué culpa tenía yo de que mi propio hijo pensara en herencias antes de tiempo? Al salir, me sentí tan abrumada que me senté en la acera y lloré. Lloré como una niña. Lloré por mi madre, por la casa, por la vida que estaba cambiando demasiado rápido. No sabía que Daniel me estaba grabando. Pensé que se había acercado para consolarme, pero en realidad estaba sosteniendo el móvil frente a mí, capturando cada lágrima. Mamá, tienes que ser práctica, dijo con un tono impersonal. Estás muy mayor para vivir sola en una casa tan grande. Podríamos venderla, dividir el dinero. ¿Dividir? Pregunté limpiándome la cara. Hijo, tu abuela dejó claro. Pues la cláusula es absurda. Interrumpió levantando la voz. Tú no estás bien. Mira cómo estás. Ni siquiera puedes controlar tus emociones. Me quedé paralizada. Él seguía grabando, como si estuviera reuniendo pruebas. Me sentí humillada, expuesta, traicionada. Los días siguientes fueron peores. Daniel insistía en que debía firmar ciertos papeles para agilizar trámites. Yo me negaba, y cada vez que lo hacía él se enfadaba más. No comprendía cómo mi propio hijo había cambiado hasta convertirse en un desconocido. Mi marido murió hace años, y Daniel era todo lo que tenía. Me dolía ver que lo único que quería de mí era la herencia. Una mañana, encontré un papel en la entrada de mi casa, una demanda. Daniel había solicitado una evaluación judicial para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Afirmaba que tenía signos de deterioro cognitivo y que necesitaba un tutor legal. El tutor, por supuesto, sería él. Sentí que el corazón se me desgarraba. Le llamé temblando. ¿Qué significa esto? Es por tu bien, mamá, respondió él con tono calculado. No puedes seguir tomando decisiones así. No estás en condiciones. El juez verá el video. ¿Qué video? El que te grabé llorando. Muestras episodios de inestabilidad emocional. No lo podía creer. No era posible que mi propio hijo usara mi dolor por la muerte de mi madre como arma legal. Me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, pero esta vez con rabia. El día de la audiencia, me temblaban las manos. El edificio del juzgado era frío, gris, intimidante. Daniel estaba allí con su abogado, impecable y tranquilo, como si todo se tratara de un trámite más. Yo llevaba el viejo abrigo de mi madre, el que aún olía a jazmín. Fue lo único que me mantuvo en pie. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor de mirada severa pero cansada, nos observó en silencio mientras nos sentábamos. Daniel comenzó a hablar, presentándose como un hijo preocupado. Su abogado mostró documentos, informes médicos inventados, cartas que jamás había leído. Y entonces, finalmente, mostraron el video. Aparecí yo en la pantalla, sentada en la acera, llorando desconsoladamente. El sonido de mis sollozos resonó en toda la sala. Me dieron ganas de ponerme de pie y gritar,
pero me quedé inmóvil, sintiendo como cada lágrima reproducida me arrancaba un pedazo de alma. Daniel explicó. Su señoría, como puede ver, mi madre no puede manejar su estado emocional. Esto demuestra que necesita protección legal. El juez no dijo nada. Solo frunció el ceño. Después me pidió que me acercara. Señora Carmen, ¿quiere declarar? Asentí, aunque sentí que mis piernas iban a fallar. Mi madre murió hace 2 semanas, logré decir con voz quebrada. Ese video fue grabado el día que leí su testamento. Lloraba por ella, no porque estuviera perdiendo la razón. Lloraba porque la extraño. ¿No puede una hija llorar por su madre sin que la acusen de incapaz? La sala quedó en silencio. Daniel me evitaba la mirada. Mi hijo me grabó sin avisarme, continué. No fue para ayudarme. Fue para usarlo contra mí. Yo confiaba en él. Pero desde que se enteró de que la casa es mía, solo habla de vender, dividir, de dinero. Mi madre sabía lo que hacía cuando puso esa cláusula. Tal vez conocía mejor que yo la ambición de mi propio hijo. Sentí que la voz se me rompía, pero seguí. Yo puedo cuidar mis cosas. No necesito un tutor. Necesito un hijo, no un abogado en mi contra. El juez me escuchó sin interrumpir. Luego pidió ver el video otra vez. Lo observó entero, esta vez sin apartar la mirada, como si estuviera buscando algo más allá de mis lágrimas. Finalmente habló. Señor Daniel, ¿por qué grabó a su madre llorando? Mi hijo tragó saliva. Quería documentar su estado. ¿Documentar?, replicó el juez. ¿O convencer? Daniel se quedó callado. El juez suspiró, mirando el expediente. Yo sentía que no podía respirar. Todo mi futuro estaba en manos de un desconocido, y no sabía si él veía la verdad o solo un caso más. El juez me miró fijamente, como si quisiera leer mi alma. Luego se dirigió a ambos. Tomaré mi decisión en unos minutos. Nos pidió salir de la sala. Me quedé en el pasillo, sentada en un banco frío, sintiendo que la vida entera se me escapaba. Daniel estaba en el otro extremo, sin acercarse, sin mirarme. Como si yo fuera un estorbo que necesitaba ser apartado. Toqué el bolsillo de mi abrigo donde guardaba una carta de mi madre. No la había leído aún. No quería abrirla hasta sentirme fuerte, pero en ese pasillo oscuro la necesitaba. La abrí con manos temblorosas. La letra de mi madre estaba firme. Carmen, hija mía, sé que cuando leas esto ya no estaré. Te dejo la casa porque es parte de mí. Pero también porque sé que hay personas que no siempre piensan con amor. Cuida tu corazón. No permitas que nadie te arranque lo que mereces por derecho. Confía en ti, incluso cuando el mundo quiera hacerte dudar. Sentí un nudo en la garganta. Era como si mi madre estuviera conmigo. Entonces el funcionario abrió la puerta y llamó. Señora Carmen, señor Daniel. ¿Pueden pasar? El juez ya decidió. Entré a la sala sintiendo que mis pasos no me pertenecían. El juez estaba de pie, mirando por la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Daniel entró detrás de mí, con expresión impaciente. Su abogado se ajustó la corbata como si estuviera seguro de que iban a ganar. Yo, en cambio, tenía el corazón acelerado y las palabras de mi madre aún resonando en mis oídos como un escudo invisible. El juez regresó a su asiento lentamente. Miró los documentos, luego a nosotros, luego el video que aún estaba detenido en la pantalla. Mis lágrimas congeladas, mi rostro descompuesto por el dolor y el móvil de mi hijo apuntándome como un arma. He analizado todo lo presentado, dijo con voz firme. Y voy a empezar por lo más evidente, llorar no es una incapacidad. El abogado de Daniel se removió en su asiento. Daniel frunció el ceño. El video muestra a una mujer en duelo, no a alguien incompetente. Si eso fuera motivo para quitar derechos, continuó el juez, todos los que pierden a un ser querido estarían en riesgo de ser declarados incapaces. Y eso sería absurdo. Mi corazón dio un vuelco. Dicho esto, el juez dirigió su mirada hacia Daniel, también he observado la actitud y el motivo detrás de esta acción judicial. Y tengo serias dudas de que se trate realmente de la protección de su madre. Daniel respiró hondo,
intentando recomponerse. Señoría, usted no entiende. Mi madre no está bien. Olvida cosas, se altera, se deja manipular por sus emociones. Justamente porque entiendo, interrumpió el juez, le pregunto, ¿dónde está el informe médico que indique deterioro cognitivo? ¿Dónde está el certificado de un profesional? ¿Dónde está la evidencia real, más allá de un video tomado en un contexto doloroso? El abogado abrió la boca, pero no dijo nada. Además, prosiguió el juez, grabar a su madre en un momento de profunda vulnerabilidad y usar ese material en un tribunal me parece, cuanto menos, inapropiado. Y en el peor de los casos, manipulador. Daniel apretó los dientes. Mi intención era. Su intención, lo interrumpió el juez con severidad, era acceder al control de sus bienes. No lo disfrace de preocupación. Un silencio pesó sobre todos. Yo solo respiraba. El juez acomodó sus gafas. Por lo tanto, queda desestimada la solicitud de incapacidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero de alivio. Además, añadió el juez, debido al evidente intento de coacción emocional y manipulación, queda prohibido que el señor Daniel participe en cualquier trámite legal relacionado con los bienes de su madre sin supervisión externa. Cualquier acción futura deberá ser aprobada por el tribunal. Daniel se levantó de golpe. Esto es ridículo. Gritó. Soy su hijo. Tengo derecho a opinar. El juez golpeó la mesa con el mazo. Si vuelve a levantar la voz en esta sala, lo expulso. Y recuerde, ser hijo no da derecho a apropiarse de nada que no le corresponde. Daniel se quedó helado, sin saber qué decir. Yo, temblando, solo quería salir de allí. Cuando la audiencia terminó, me acerqué a la puerta. Daniel me alcanzó del brazo. ¿Estás contenta? Me dijo con una sonrisa torcida. Ahora todos piensan que soy un monstruo. Aparté su mano con firmeza. No necesito que el mundo piense nada, respondí con calma. Necesito que tú recuerdes que soy tu madre, no un banco. Daniel bufó, se pasó la mano por el cabello y murmuró. No tenía otra opción. Tú no sabes manejar dinero. Esa casa es demasiado para ti. Estás sola. Estoy sola porque tú decidiste dejarme sola, dije sin levantar la voz. No porque no pueda con mi vida. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi duda en sus ojos. Pero también orgullo. Mucho orgullo. Mamá, si hubieras firmado desde el principio, nada de esto habría pasado. Y si tú hubieras estado conmigo el día que murió tu abuela, respondí, tampoco habría llorado sola en una acera. Daniel se quedó callado. No sabía qué responder. Su silencio fue más doloroso que todas sus palabras. Salí del juzgado despacio. En la calle, el aire frío me golpeó el rostro, pero me sentí más viva que en semanas. Había defendido mi dignidad. Y mi madre, de algún modo, había estado conmigo. Caminé hasta la casa de ella, mi casa ahora. La llave chirrió al abrir la puerta. El olor a jazmín seguía ahí, como si el tiempo se negara a desgastarlo. Toqué las paredes, las fotografías, los muebles. Todo parecía mirarme con ternura. Me preparé un té y me senté en la mecedora favorita de mi madre. Por primera vez desde su muerte, no lloré. Respiré. Esa noche recibí un mensaje de Daniel. Mamá, perdón. Hablamos mañana. Me quedé mirando el texto largo rato. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque necesitaba que él entendiera que las cosas no podían seguir igual. Que un perdón escrito no borraba un intento legal de quitarme mis derechos. A la mañana siguiente, Daniel apareció en la puerta sin avisar. Llevaba una expresión cansada, quizás sincera, quizás no. Me pidió entrar. Dudé, pero le abrí. Se quedó mirando la sala, como si fuera la primera vez que veía aquella casa llena de historia y silencios. Mamá, dijo finalmente, yo, hice mal las cosas. Lo sé. Pero solo quería ayudarte. Ayudar no es mandar, respondí. Y menos con un juez de por medio. Él bajó la cabeza. Pensé que estabas frágil. Te vi llorar y, no sé. Me asusté. ¿Y tu primera reacción fue grabarme?
Pregunté con suavidad. Apretó los labios, arrepentido. Tengo miedo de perderte, confesó al fin. Eres lo único que me queda. Algo en mi pecho se quebró, pero no era dolor. Era verdad. Yo también tengo miedo, dije. Pero el miedo no justifica hacer daño. Nos quedamos en silencio. Luego le ofrecí té. Se sentó frente a mí, como cuando era niño. Había distancia, sí, pero también un intento de reparar. Mamá, dijo después de un rato, ¿qué quieres hacer con la casa? No voy a insistir más. Solo quiero saber tus planes. Miré alrededor. Cada rincón tenía la risa de mi madre, su voz, su aroma. Pero también sabía que una casa grande demandaba trabajo. Quiero vivir aquí un tiempo, respondí. Cuidarla. Ordenar sus cosas con calma. Tal vez más adelante decida venderla. O tal vez no. Pero será mi decisión, no la tuya ni la de nadie más. Él asintió despacio. ¿Quieres que te ayude con algo? Preguntó, sincero esta vez. Lo pensé. Y por primera vez en semanas, dije que sí. Sí. Puedes empezar ayudándome a guardar sus álbumes en cajas nuevas. Pero despacio. Con cariño. Él sonrió. Una sonrisa real, pequeña, temblorosa. Pasamos la tarde organizando fotografías. Daniel las miraba con atención, buscando rostros conocidos, historias olvidadas. Yo le contaba anécdotas de su abuela, algunas que él no recordaba, otras que nunca había escuchado. Fue como si la casa respirara más ligera. Al caer la noche, cerré la última caja y me sentí en paz. Antes de irse, Daniel me abrazó. Un abrazo tibio, sincero, lleno de miedo y agradecimiento. No quiero perderte, mamá. Entonces no me empujes, respondí suavemente. Él asintió y se marchó. Me quedé sola en la casa, pero por primera vez no sentí soledad. Sentí fuerza. Y amor. Y la certeza de que había recuperado no solo mis derechos, sino también algo de mi relación con mi hijo. La decisión del juez no solo había devuelto mi libertad. También había obligado a Daniel a enfrentarse a sí mismo. A su ambición, a su orgullo, a su miedo. Miré la carta de mi madre una vez más antes de dormir. Sus palabras parecían brillar en la penumbra. Cuida tu corazón. Lo estaba haciendo. A mi ritmo. Con mis tiempos. Con mis lágrimas, pero también con mi dignidad. Y por primera vez desde el funeral, pude dormir profundamente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado dentro de él.